Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Vamos a hablar de un tema que hay que tener presente cuando contratamos un seguro para un automóvil 0 kilómetro. Cuáles son las cláusulas de reposición a nuevo que incluyen las compañías en sus pólizas y tienen cobertura contra inundaciones. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días con la visita del economista Aldo Abrán. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Bueno, estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala. Como siempre, nos acompaña Yamila Escala y en esta ocasión contamos con la presencia de Augusto Posleman para repasar lo sucedido en los últimos días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Vamos a arrancar, tenemos mucha información para hoy y vamos a comenzar, como siempre hacemos, con la actualidad económica. Hoy se dio a conocer el índice de precios al consumidor correspondiente al mes de febrero, que registró un aumento del 2,4%. En el primer bimestre de este año ya se ha superado, ¿no?, el 4%, cuando la meta de inflación para todo el año es del 15%. La decisión, Santi, del Banco Central de descargar, ¿no?, su arsenal para detener el dólar, sumado también, ¿no?, a que han quedado atrás importantes subas de tarifas, seguramente va a contribuir a que en los próximos meses haya una reducción, ¿no?, en la inflación. Difícil, indudablemente, cumplir, ¿no?, con la meta del 15% por cómo se vienen dando las cosas, pero parece alcanzable una inflación del 20%, lo que sería positivo, teniendo en cuenta que continuaría, ¿no?, el proceso de desinflación con una inflación de 24,8% para el 2017, ¿no? Sí, Ale, una de cal y una de arena, realmente, porque como decías, la inflación sigue siendo alta en Argentina, 2,4% mensual. Si uno anualiza ese número, está bien que uno no puede predecir perfectamente lo que va a ocurrir en el futuro, pero lo cierto es que también si uno mira para atrás, los 12 meses anteriores a este febrero también muestran para la Argentina una inflación superior al 20%, parecería ser un piso que cuesta romper. Pero te contaba, la buena cuál es, que los especialistas esperaban una inflación un poquito más alta, de 2,6%. ¿Por qué? Justamente por lo que fue durante este primer bimestre el aumento, y sobre todo en febrero, ¿no?, el aumento en las tarifas del transporte. El Banco Central, como decías, decidió intervenir en el mercado cambiario en la última comunicado de política monetaria, justamente para que la volatilidad del dólar, con una tendencia al alza, no impacte en los precios más de lo que se espera. Sobre todo, Ale, te cuento que lo que quiere el Banco Central es que no le ocurra lo que le pasó el año pasado, que en el primer trimestre, que es clave para las negociaciones paritarias, la inflación comenzó a escaparse y costó entonces cerrar los acuerdos, ¿no? Con inflación alta, los gremios, por supuesto, también piden mayor aumento de salarios. Esta fue la experiencia del año pasado y esto es lo que el Banco Central no quiere que se repita este año. En este sentido, igual, Santi, una buena noticia son los acuerdos que se vienen logrando con algunos sindicatos, bueno, en particular el de comercio, es un sindicato importante, ¿no? Están aceptando un aumento del 15% y sin cláusula gatillo. Es cierto, digamos, que con esta cláusula de revisión, que no sabemos muy bien en qué va a terminar, ¿no?, pero por lo menos el gobierno logró no incluir en los acuerdos la cláusula gatillo, ¿no? Claro, Ale, pero también hay que tener en cuenta que estos son los gremios siempre que fueron más cercanos al gobierno, ¿no? Hay que ver qué pasa con el resto de los gremios, en particular con los docentes y otros gremios que se están acercando, como vimos con lo que pasó con Hugo Moyano la semana pasada, se están acercando más a la oposición que al oficialismo. Desde ya que hay gremios más combativos, ¿no? Muy bien, vamos a cambiar de tema y ahora, como les comentaba en la apertura, vamos a
brindar información sobre temas que tenemos que tener presentes cuando contratamos un seguro para un automóvil 0 kilómetro. ¿Qué cláusulas de reposición a nuevo incluyen las compañías de seguros en sus pólizas y tienen cobertura contra inundaciones? Ese plazo, entonces, que uno tiene cuando si compra un auto y tiene que elegir el seguro, puede elegir. ¿Por qué puede elegir? Porque puede elegir la compañía de seguros. Y las compañías ofrecen distintos plazos. ¿Y de qué plazo estoy hablando? El de la reposición a nuevo. Entonces, cuando uno tiene determinado tipo de siniestro y en ese periodo de tiempo posterior a que compró el auto tuvo el problema, puede recuperar el valor del auto y tenerlo como nuevo, ¿sí? Disfrutarlo como con ese y darse el gustito que se dio en ese momento y que, bueno, de repente tuvo el problema y, bueno, puede ir y cobrar su cobertura. Ahora, las distintas compañías, como les decimos, dan distintas opciones y ahí es donde uno tiene la posibilidad de elegir. Estamos hablando de plazos. Para un Gol, ¿sí? Uno de los autos más vendidos de febrero de 2018, de unos 260.000 pesos en el mercado, 5 puertas. Como siempre el ejemplo, ¿sí? En una cobertura de un terceros completo tenemos estos plazos. La caja en 2 años con Meridional QBE y Zurich, ¿sí? 24 meses es lo que manejan estas compañías. La segunda, 1 año y medio, 18 meses. Y 1 año, ¿sí? De nuevo, cláusula de reposición a nuevo. Estamos hablando para Allianz, Federación, Río Uruguay, Sancor y Sura. Ahora, ¿qué pasó? Cuando consultamos estas compañías también dijimos, preguntemos por la cobertura para inundaciones. Y en los 10 casos, estas empresas ofrecen también, junto a esta cobertura, la posibilidad de tener, ¿sí? De estar cubierto también, contra la posibilidad de inundación. Importantísimo, y importantísimo es el avance que han hecho las empresas también, porque se está ofreciendo en mayor medida. Así que, otra pregunta para hacerle a la compañía, porque estas no son las únicas desde ya, cuando uno contrata el seguro para el auto es, ¿qué pasa con las inundaciones? ¿Cuál es mi cobertura? En caso desde ya de que quiera estar asegurado. Bueno, temas que hay que tener presentes entonces cuando contratamos un seguro para un automóvil 0 kilómetro. Y ahora vamos a abrir la sección que dedicamos todos los miércoles a lo sucedido en los mercados de capitales. Y el Merval viene reproduciendo, ¿no? En estos últimos días el comportamiento que viene teniendo en las últimas semanas, ¿no, Augusto? Sí, damos un arranque de año con algunos traspiés. Yo diría, Alejandro, básicamente por motivos externos y algo también de lo local. Principalmente la noticia que hemos visto todos desde enero en adelante es una suba de tasas en Estados Unidos, producto de un dato de inflación más alto de lo esperado quizás. Eso tiene un impacto directo en los mercados emergentes, aumento de riesgo país, algo más de volatilidad. Y además, después hemos visto quizás ya más en las últimas semanas algún dato que está inquietando mucho al comercio global, que es esta guerra por ahí que hay de comercio entre Estados Unidos, China, Europa, que estas medidas que está tomando proteccionistas de Estados Unidos le agregan algo de incertidumbre a lo que es el comercio global, no solo a la Argentina. Esto ha metido un poquito de ruido a los mercados y desde lo local hemos hecho lo nuestro también, ¿no? Hemos tenido quizás a fin de año esa famosa conferencia de prensa donde se han modificado las metas de inflación, acompañadas de mucha volatilidad del tipo de cambio. Quizás eso es que en Argentina lo que más molesta y lo que más incertidumbre genera es un salto en el tipo de cambio que hemos visto de 8 o 10% en lo que va del año, sumado a lo que fue fin de año, que hubo otro 8%, ¿no? Eso agrega quizás un cuadro, algún tema político ahí con temas menores, me parece, pero que tampoco ayudan a traer tranquilidad al mercado. Entonces, un combo que hizo que, sumado, que veníamos de un año a una suba del 60-65% en dólares para Argentina, 28% en Estados Unidos, digo, una gran excusa para tomar ganancias. Y sí, el Merval en lo que va el año lleva un 8% de caída de sus máximos. Finalmente no fue tan grave lo sucedido, pero sí, un mercado que todavía tiene que digerir todas estas noticias que no han sido mayoritariamente positivas, digamos. Bueno, veremos entonces cómo sigue evolucionando el mercado en los próximos días. Cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, estamos de regreso. Ya está con nosotros en el piso Aldo Abraham, con quien estaremos conversando en el próximo bloque. Pero ahora respondemos, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Comenzamos con las relacionadas con las entidades bancarias y agregamos una noticia de estos últimos días del sector.
Así es, mientras vemos en pantalla datos, información del sistema financiero, les cuento que el Banco Galicia se hará cargo de los activos y los pasivos del Banco Finansure, que estuvo intervenido por el Banco Central durante un tiempo, así que es una buena noticia para los trabajadores y también para los clientes del banco, por supuesto. Bueno, cambiamos de tema y hace algunas semanas presentamos una vez más la encuesta que realiza la consultora CEOP entre un importante grupo de productores asesores para conocer cuáles son las 10 compañías de seguros que mejor se comportan al momento del siniestro. Agustina Martínez Bassi conversó con los asegurados para saber si tienen en cuenta este tema al momento de elegir a su compañía. Café Financiero habló con los asegurados para saber qué cuestiones se evalúan a la hora de elegir una compañía para proteger su patrimonio. ¿Qué tenés en cuenta a la hora de elegir una compañía de seguros? El precio. En el mismo banco donde tengo todas mis cosas. Que te den, ¿cierto?, lo que te dicen escrito. ¿Te informás previamente acerca del comportamiento de la compañía frente a siniestros? Sí, e inclusive me informan mi oficial de cuentas al respecto. Y a veces sí, a veces mirás eso también, ¿viste? Pero por lo general casi en todas las aseguradoras, ¿viste? Es exactamente lo mismo. ¿Sabés que hay compañías que frente a siniestros demoran el pago o no reintegran la totalidad? Sí, sabía eso. Creo que la mayoría te dicen 3 meses, 90 días, pero a veces te dan tantas vueltas para no pagarte. No, pero sí gente conocida que le demoran el pago. ¿Sabías que hay información pública disponible para evitar estos disgustos? No, vos sabés que no. Lo estoy sabiendo ahora. Y calculo que sí, en defensa del consumidor. No nos cansamos de destacar la importancia de este tema. No podés soslayarlo al momento de elegir la compañía con la cual vas a asegurar tu patrimonio. Siniestro es el momento de la verdad y hay algunas compañías que no están a la altura de las circunstancias. Bueno, seguimos con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y el ministro de Finanzas señaló en estos últimos días que la Argentina ya no necesitará en lo que queda del año colocar más deuda para financiar el déficit fiscal. ¿Es así, Augusto? ¿Es verdad esto? En realidad dijo que no va a tomar en el exterior deuda. Sí, más deuda en los mercados internacionales. Exactamente, sí. El gobierno aprovechó bien la primera ventana que tuvo del año para tomar deuda antes de todos estos movimientos que se dieron. Restan tomar 15.000 millones de dólares aproximadamente. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué el ministro dice esto en este momento? Tiene que ver con lo que hablamos en el bloque anterior, que Argentina fue castigada más que el resto de los países emergentes en el riesgo país, luego de la suba de tasas de interés en Estados Unidos. ¿Y cuál es el motivo de ese castigo mayor? Y principalmente tiene que ver con que Argentina no tiene mercado interno, o no tendría un mercado interno de capitales muy desarrollado, y todo ese financiamiento que necesita lo va a buscar al exterior. 100% del financiamiento lo estaría buscando en el exterior, y le han dicho, muchachos, esperen un poquito, algo del financiamiento búsquelo internamente. Desde que no hay en Argentina inversiones institucionales, eso es bien difícil de hacer. Hemos visto un bono en pesos la semana pasada que ha sido bien colocado. Veremos si en el futuro el mercado interno, que es más chico, que está menos desarrollado, puede absorber y financiar toda esa deuda que todavía le resta admitir al mercado argentino, al gobierno argentino. En principio es una buena noticia para el mercado internacional. Veremos si el mercado local tiene la capacidad para absorberlo, que a priori pareciera ser que sí. Muy bien, cerramos este bloque ahora respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Con información que te compartimos en pantalla y con los primeros datos de un informe que desarrolla el INDEC, justo el Ministerio de Seguridad de la Nación, luego de una encuesta en más de 30.000 hogares, en 30.555 hogares en todo el país, donde se consultó directamente sobre aquellos delitos que suceden y no se denuncian. Y tremendos los datos, solamente para que tengan alguna noción, 6 de cada 100 pedidos de coima se denuncian en la Argentina. La mitad de los robos a los hogares, incluido la sustracción del vehículo, no se denunció en 2016. Y 1/3 de los delitos contra las personas directamente, incluyendo esto el abuso sexual, llegaron a la justicia o a una comisaría. La lista es larga y denota muchísimos detalles acerca
de un montón de cuestiones que hacen la seguridad en la Argentina y la importancia, como siempre, que recalcan los distintos ministerios respecto de la necesidad de denunciar para obtener un resultado. Información importantísima que pueden repasar también en las distintas, bueno, que está siendo publicada. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, así cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Aldo Abraham. Estamos aquí con la presencia del economista Aldo Abraham para analizar las noticias más importantes de los últimos días en materia económica. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar acá. Gracias por estar una vez más aquí. Y hablábamos en el primer bloque sobre el índice de precios al consumidor que se presentó en el día de hoy con un aumento del 2,4% en el mes de febrero. La inflación en el primer bimestre superó el 4% cuando la meta, ¿no?, para todo el año es del 15%. Me imagino, Aldo, conociéndote, te preocupa, ¿no?, el comportamiento que viene teniendo la inflación en estos últimos meses. Sí, lamentablemente era algo previsible, ¿sí?, que iba a suceder. Esta discusión ya la hemos tenido muchas veces. Desde el 12 de diciembre, más o menos, cuando se producen los eventos de violencia en el Congreso y las dificultades del gobierno de aprobar sus reformas, ¿sí?, empieza un proceso de incertidumbre que lleva a que la gente empiece a dejar de demandar pesos, lo cual se profundiza cuando fue lo del recalibrado de las metas de inflación. Claro. Y todo esto, cuando se cae la demanda de pesos, obviamente se cae el valor del peso. Eso lo observamos con una suba del tipo de cambio, la gente se asusta y empieza un círculo vicioso que en realidad terminó. Y la suba del dólar empezó más o menos por ahí, claro. Y a partir del 20 de diciembre el dólar empieza, no creo que hacia el 19-20 el dólar está a 17 pesos con 60, una cosa así, sí. Y ahora ya estamos, ¿no? Y sobre todo hasta finales de enero la caída del valor del peso fue de casi el 20%, con lo cual ya con esto ya tenemos garantizado que la meta del 15% recalibrada no se va a cumplir. Cuando le pedíamos al Banco Central que intervenga en el mercado, como hizo en estos últimos días, la respuesta era esto no se va a traducir en inflación, lo cual me llama la atención porque esta misma discusión fue la que tuvimos entre mayo y agosto del año pasado. Me sorprende igual, Aldo, lo que me decís, porque en el informe, ¿no?, que sacó ayer el Banco Central justificando el mantenimiento de la tasa de interés, habla, ¿no?, del impacto de la suba del dólar en los precios. Sí, sobre el hecho consumado. Pero bueno, menos mal que se empiezan a dar cuenta, porque esta misma discusión la tuvimos entre mayo y agosto del año pasado, cuando también tuvimos una mini corrida, también pedimos la intervención del Banco Central. En ese momento se gatilló porque al presidente Temer le descubrieron un audio avalando coimas y se pensó que iba a haber una crisis política muy dura en Brasil y que iba a pegar en la Argentina. Después tuvimos el hecho de que no nos recalificaran emergente y las elecciones, todo lo cual generó un círculo vicioso de caída de demanda de peso, obviamente caída de su valor, suba el tipo de cambio, más temor en la gente, menos demanda de peso y así sucesivamente. Y lo que el Banco Central también nos decía era, miren, no hay que preocuparse, no va a haber inflación, ¿no? Y en ese momento uno podía decir, bueno, ese Aldo Abraham contra el Banco Central, créele a quien quiera, pero veamos los hechos, ¿no? Si se trasladó o no a la inflación. El segundo semestre del 2017 la inflación fue de 24,5% anualizada. El segundo semestre del 2016, 18,5%. Subió la inflación, no bajó como dice el Banco Central. Claramente es lo mismo, lamentablemente, que vamos a ver ahora. Seguramente en el primer semestre de este año la inflación acumulada va a rondar el 10%. Y eso ya va a invalidar la posibilidad de cumplir la meta recalibrada. ¿Cuál es tu pronóstico para la inflación de todo el 2018, Aldo, a partir justamente de lo que viene sucediendo en estos últimos meses? Yo creo que tiene un piso de alrededor del 20% y de ahí para arriba en la medida que volvamos a tener un Banco Central que deje que se deprecie el peso como se ha depreciado hasta ahora. Por lo menos, ¿no?, en estas últimas semanas ha habido un cambio de actitud muy notorio, ¿no?, del Banco Central. Que yo festejo claramente y aplaudo, pero creo que si querían cumplir con las metas del 15%, debieron haber intervenido mucho antes, ¿no? Casi te diría a finales de diciembre,
ya debieron haber estado dándole confianza a la gente en su moneda, ¿no? Para que de esa forma volvieran a demandarla y no viéramos la depreciación que se observó del peso. Ahora, ando haciendo un poco de abogado del diablo, si querés, ¿no? La crítica apunta a que el Banco Central no defiende el valor de su moneda, de nuestra moneda, ¿no? Pero por otro lado tenés desequilibrios, como eran los tarifarios, en subsidios, que te hacen sí o sí que vos tengas que tener inflación, porque hay que ajustar ese lado. Y si tenés inflación y planchás el dólar, porque defendés el valor de la moneda, tenés atraso cambiario. ¿Ya sabemos cómo termina eso en la Argentina? No, no es atraso cambiario. Lo que vos tenés en realidad es un dólar que es barato porque nos están inundando de dólares de deuda para financiar al gobierno. Por eso es barato. En la medida que vos comprás dólares y tratás de sostener el tipo de cambio emitiendo pesos, lo único que conseguís es cierto que el valor del dólar suba un poquitito, pero eso es porque se achicó el valor del peso, que es el metro con el cual vos medís todas las cosas, ¿sí? En el primer lugar, que impacta una depreciación, un movimiento de una moneda es el mercado cambiario. Estamos hablando del peso o de cualquier otra moneda, ¿sí? Ahora, acto seguido, con ese mismo metro vas a ir a medir los precios de los bienes y se achicó para el dólar y se achicó para los precios de las góndolas y con un poco más de paciencia te vas a ir y vas a medir también los servicios y se achicó también para medir los servicios, con lo cual en 3 o 4 meses el famoso dólar barato vuelve a ser tan barato como antes y lo único que vos ganaste, ¿sí?, es tener más inflación. ¿Cómo se resuelve el problema del dólar barato? Y con un menor déficit fiscal, cosa de no tener que endeudarse afuera y entrar carrada de dólares. Claro, pero para tener un menor déficit fiscal lo que hay que hacer justamente es bajar los subsidios, o sea que en esta primera etapa sí o sí vas a tener inflación producto del arreglo de los desajustes que tenés heredados. Eso supondría, ¿sí?, que nosotros tenemos ingresos infinitos, o sea que podemos gastar no importa lo que valgan las cosas, y eso no es cierto. Yo por lo menos no tengo ingresos infinitos, en la medida que a mí me sube la luz, el gas, el agua y el transporte público que uso, claramente tengo que dejar de consumir otras cosas. En una economía inflacionaria como la Argentina, lo que pasa es cierto que el índice del mes que se producen esos aumentos muestra un salto, pero después nosotros reacomodamos nuestra canasta de gasto, gastamos mucho menos en otras cosas que van a subir muchísimo menos y a lo largo de unos meses, en el tiempo de unos meses, la inflación termina siendo lo que efectivamente determinó con su política monetaria el Banco Central. ¿Viste, Aldo, al menos como una buena noticia desde el punto de vista de la lucha contra la inflación, que el gobierno esté logrando con algunos sindicatos acuerdos de aumentos del 15% sin cláusula gatillo? Para mí la verdad es que no es un tema trascendente. Yo no creo que el hecho de que los sindicatos negocien salarios más altos de los que puede sustentar la economía, por lo que termine siendo la inflación, genere inflación, ¿no? Lo que genera, lamentablemente, es el encarecimiento del costo mano de obra. Lamentablemente, eso implica más desempleo, menos producción y más informalidad. Ese es el verdadero costo de los errores que puedan cometer en una negociación de paritarias los empresarios con los gremialistas por fijar sueldos que no se pueden pagar, pero no es la inflación, ¿eh? Nos quedan 30 segundos. ¿Tiene que ir más a prisa el gobierno con sus reformas? Sin lugar a dudas, porque una cosa que pierde de vista el presidente es que uno tiene que ser rápido de shock para resolver los problemas, ¿sí? Y el gradualismo y el financiamiento que se está tomando lo deberían usar para morigerar los costos de resolver el problema. Acá, lamentablemente, estamos usando el financiamiento, el endeudamiento para resolver gradualmente los problemas. Eso implica que se va a invertir gradualmente en forma creciente, pero gradualmente, y por lo tanto también va a ser gradual el crecimiento de la economía y la baja de la pobreza. Muy bien, bueno, Aldo, muchas gracias. El análisis del economista Aldo Abraham sobre la actualidad argentina con una advertencia importante sobre los riesgos que presenta el enfoque que está llevando adelante el gobierno a la solución de los problemas de la economía. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.